¿Quieres mejorar tu habilidad para expresarte oral y corporalmente con claridad y convicción? Bienvenido a Comunica Siempre, un podcast en el que Jaime Lertora te acompañará en un viaje hacia una comunicación más efectiva y poderosa, y en la que descubrirás cómo cada palabra, cada gesto y entonación pueden transformar y potenciar tu mensaje. Adelante, Jaime. Amigos de Comunica Siempre, otra semana más con ustedes. Hoy vamos a conversar sobre cómo preparar una presentación que impacte en el auditorio. Vamos a hablar de presentaciones de impacto. ¿A quién le hablamos? ¿Para qué le hablamos? ¿Qué queremos conseguir de ese auditorio? Es posible que ya sea en tu trabajo, en los estudios, en tu actividad social, te toque asistir a una reunión de padres de familia y eres tú del comité organizador de algo y tengas que hablar. Siempre tenemos alguna ocasión en la que tenemos que hacer conocer a los demás algo que les vamos a decir para conseguir de ellos una aprobación, un alineamiento, un acompañamiento a estos propósitos que vamos a compartirles. Eso se llama hablar en público y normalmente se conoce como una estructura expositiva que tiene una introducción, un desarrollo y un cierre. En la introducción, para hacerla muy fácil, en la introducción decimos al auditorio lo que les vamos a decir. En el desarrollo les decimos eso que hemos dicho que les íbamos a decir. Y en el cierre les decimos para qué eso que dijimos que le íbamos a decir y le hemos dicho qué queremos que hagan con él. Entonces es muy importante que esa estructura la tengamos preparada, entrenada, porque sin preparación no hay forma de hacer una presentación efectiva y exitosa. Si no nos preparamos, si no se prepara uno para hablar, es algo así que podría equivaler a escribir una carta de amor que diga a quien puede interesar. No es así. Hay pasos para preparar. Y el primer paso es prepararse. Y por supuesto, no hay más pasos. Después, si no me preparo, no hay más pasos. Entonces, quedó claro, hay que prepararnos con antelación. ¿Cómo me preparo? Conociendo a mi auditorio. ¿Quiénes son? ¿Qué saben? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué quiero yo que sepan? Les regalo 2 preguntas que a mí me gusta hacerme cuando me preparo para un auditorio. Me pregunto, ese auditorio que me va a escuchar, Jaime, ¿por qué les interesaría escucharte a ti? ¿Por qué les interesaría? ¿Por qué tendrían que escucharte a ti? ¿Qué de importante tienes que decirles a ellos que ellos deberían de dejar de hacer todo lo que tienen que hacer para escucharse? En una sola, entonces, ¿por qué a ese auditorio le importaría escucharte, Jaime? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué es lo que quieres tú, Jaime, que pase con ellos a los que les estás hablando cuando termines de hablarles? Si no tienes claro qué propósito persigues, entonces no estás muy bien en la preparación. ¿Qué quieres? ¿Que sepan algo que no sabían? ¿Sí? ¿Quieres eso? Pues entonces díselos. Díselo de la mejor manera para que les quede grabado ese nuevo conocimiento, que reemplacen el anterior. Estamos apelando al conocimiento. ¿Qué quieres? Que te acompañen emocionalmente en un proyecto en el que tú quieres que ellos se comprometan igual de comprometidos que estás tú. Entonces motívalos, háblales, inspíralos, porque lo que estás apelando ahora es a las emociones de ellos. O si lo que quieres es apelar a lo actitudinal, quieres invitarlos a que se levanten del asiento cuando termines y hagan algo, que cambien su actitud, que decidan a empezar a hacer algo, que salgan todos detrás del presupuesto que has dicho que tú necesitas para construir esa vereda en tu urbanización, ese proyecto que hay que hacerlo ahorrando costos dentro de la empresa, lo que fuera. Ya sea en el estudio, en el trabajo o la sociedad en la que vives, en la comunidad en la que vives, siempre estamos comunicando porque todo comunica y siempre debemos nosotros buscar influir en los demás, ya sea, resumo, en el conocimiento, en lo emocional o en la actitud, o una mezcla, diferentes dosis de estos 3 propósitos. Entonces, conocer al auditorio, hacerse esas preguntas para la preparación, conocer el tiempo de exposición que nos han dado o que nosotros
construimos para ellos, y siempre, esto también es una regla que debemos de seguir, siempre va a ser mejor que terminemos antes del tiempo que les hemos solicitado de atención al auditorio. Si yo digo al auditorio en los próximos 10 minutos voy a referirme a los lineamientos que debemos de seguir para mejorar la seguridad de nuestra empresa, nuestro departamento, yo debería terminar a los 8 y no terminar a los 10 con 40 segundos, porque si yo digo, termino ahí, ya hace 40 segundos que no me están escuchando. Es más, desde que está cerca a los 10 ya no me están escuchando. Así funciona nuestra mente. Entonces siempre prepárense para terminar antes. Para prepararse, ya sé lo que voy a decir, para terminar antes y saber lo que tengo que decir, debo practicar. Esta práctica se llama ensayo. Ensayo en público, ensayo con público o ensayo solo. Es mejor y funciona muy bien cuando yo le cuento lo que voy a decir a una persona cercana a mí que no conoce del tema. Como no conoce del tema, va a opinar para ayudarme de mucho mejor manera. Entonces, a esas personas debo recurrir para ensayar. Entonces hemos revisado el qué decir, en cuánto tiempo decirlo, nos falta del cómo lo vamos a decir. Hemos hablado también de ensayar, grabarse y mejorar lo que vemos en esa grabación. Y vamos a hablar ahora de algo muy importante, que es, le llamo yo, los pilares del expositor. Es decir, a qué le debemos prestar atención para hacer nuestro trabajo de exposición cada vez mejor y mejor y mejor. En eso consiste la maestría, en este caso la maestría en expresión oral. Estos pilares son la energía que manejamos, la autoridad que nos reconoce el auditorio y la conciencia de este auditorio que tenemos nosotros. En la energía que nosotros manejamos, ahí también se derivan 3 oportunidades de esta energía que se ven en la postura de nosotros, la postura, el manejo de nuestra voz y el alineamiento gestual. ¿Qué postura reconocemos nosotros como una postura atractiva en un expositor? La postura empática, esta persona que nos quiere hablar, que nos habla con el cuerpo, la voz que se aproxima, que en su rostro se levantan las cejas para aproximarnos, que nos quiere envolver con las manos, que hay una necesidad de él de envolvernos, repito, y esa energía se nota. No necesariamente tiene que haber un volumen alto, pero hay unas ganas de comunicar que nacen de esta postura cercana, empática, de aproximarnos con los hombros al otro o a los otros. Recuérdenlo, eso se ensaya, eso se practica, se recupera. Si es que le hemos perdido porque la teníamos de niños. Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros el alineamiento gestual? Lo hemos tratado en otro episodio, a que se vea lo que dices, a que hay una correspondencia entre lo que dices y lo que muestra tu rostro y tus manos. No, por lo menos no debe haber contradicción, debemos estar acompañando, y aquí funciona una recomendación. El gesto prepara la emoción como respuesta del auditorio. Entonces, siempre preparemos mejor el gesto antes de hablar. Entonces, si yo digo hay 2 cosas que quiero que ustedes recuerden, ese gesto, siendo el 2, los dedos marcando el número 2, ese 2 debe ir antes, ¿no? Debe ir antes de que yo hable, ¿no? Recuerden, 2 cosas. Entonces ya con el 2 preparé la emoción, mi voz salió y hay una mejor respuesta. El gesto precede a la palabra entonces. Hemos recorrido postura, gesto y no menos importante es la voz en la energía que manejamos ante el auditorio. ¿Qué de la voz? ¿Con qué volumen hablar? Con un volumen suficiente que sea escuchado por la mitad de la sala para adelante. Todos nos deben de escuchar. Yo debo hablar entonces a un volumen por encima de mi volumen normal de conversación en el día a día. Si bien hablar en público es una conversación en voz alta, no es solo una conversación, sino es una conversación en voz alta, para que escuche el último de la fila, el último de la sala, el último que está al fondo. Entonces yo debo primero preparar mi voz para que llegue allí. Mis primeras palabras debieran ser para eso que están al último, y compruebo al llevar mi cuerpo hacia ellos, a esto se le llama proyectar la voz, me acerco a ellos y lo compruebo porque veo que están recibiendo mi voz, entonces ya no bajo ese volumen para que envuelva a toda la sala. Eso en cuanto al volumen, que es la intensidad del sonido. ¿A qué velocidad debo hablar?
en público, en una presentación, a una velocidad que permita entender, comprender al auditorio lo que yo les estoy diciendo. Yo sé el tema, pero el auditorio se supone que no lo sabe, lo está descubriendo. Entonces su velocidad de proceso para entender es distinta a la mía, que conozco el tema y hablo rápido. Entonces debo hablar de manera pausada, haciendo silencios al final de las oraciones, silencios que me pueden servir para respirar, para enfatizar lo que viene. Permiten estas pausas, estos silencios, permiten al auditorio a tomarse un tiempo para ir entendiendo lo que estamos diciéndoles. Entonces, el volumen, estamos revisando la velocidad. Debo yo cambiar, hacer énfasis, lo acabo de decir, no debo romper la monotonía, el hablar todo igualito, debo usar inflexiones, subir, bajar el volumen, apurar la velocidad, reducir la velocidad para darle variedad al discurso. Mi pronunciación debe ser la correcta, pronunciar todas las sílabas de todas las palabras, entrenamiento que debo hacer cada vez que pueda, leer un párrafo en voz alta silabeando. La mañana del 14 de junio del 2024 yo estaba... Modulen la voz, exageren para calentar la voz y de esa manera ir ganando cada vez mejor pronunciación. Hemos revisado entonces en el pilar de energía la postura, hemos revisado el alineamiento gestual y el manejo de la voz. Por supuesto, la voz tiene muchos otros componentes que los veremos en otra oportunidad, en otro episodio. Nos falta recorrer, porque dijimos que son 3 pilares: autoridad y conciencia del auditorio. La autoridad también, hay 3 derivadas de la autoridad. Una, la que se deriva de nuestro conocimiento del tema. A más conocimiento del tema, mayor autoridad vamos a conseguir que el público reconozca en nosotros. Es clarísimo eso. Debemos conocer mucho más de lo que conoce el auditorio, sobre todo conocimientos nuevos. Entonces la gente va a decir, ese sabe. Otro componente de la autoridad, de este pilar de la autoridad, es la memoria, la capacidad de recurrir a nuestro almacenamiento, a nuestras experiencias para acompañar y potenciar el discurso, darle mayor eficacia al discurso. Todos tenemos estas historias guardadas, almacenadas. El entrenamiento de buscar, de hurgar en nuestra memoria va a hacer de que ésta nos acompañe cada vez de manera más efectiva. Entonces, el conocimiento, la memoria y el respeto, la reputación que nosotros tenemos por ser personas consideradas, puntuales, dedicadas, consideradas. Eso nos da mayor autoridad. Y el tercer pilar es la conciencia de tener un auditorio al frente. En inglés la palabra es awareness, es esta capacidad de darnos cuenta todo el tiempo que estamos hablando de cuáles son las reacciones del auditorio. Es decir, yo lo llamo hablo y escucho. No escucho las palabras, sino escucho las reacciones de mi auditorio. Entonces, de esa manera puedo ir midiendo la velocidad, midiendo la intensidad, viendo si debo retroceder, si debo enfatizar, si debo poner más ejemplos, porque percibo que pudiese ser mejor comprendido por el auditorio lo que les digo. Entonces, esta conciencia del auditorio se expresa también en 3 subpilares o 3 componentes del pilar. Uno es la mirada. No se habla si no se mira primero y se habla después. El contacto visual es fundamental en la comunicación. Es el reconocimiento del otro. Termino una frase en uno, miro a otro, le dedico otra frase, la termino y a otro y así. Miro primero y hablo después. Mirada. Segundo, lenguaje llano. Todo el conocimiento que genera la humanidad debiera obligatoriamente, responsablemente, ser dicho de manera sencilla. Hablar en fácil. Hablen en fácil. El lenguaje fácil, lenguaje entendible, comprensible. Es alarmante la capacidad que tenemos aquí entre nosotros de hacer difícil el entendimiento y pensar que nos han entendido y todavía decir al final, me entendieron, ¿no?
Como si con esa frase nosotros quisiéramos asegurarnos de haber sido comprendidos, cuando los otros todos asustados van a decir, sí, lo entendimos, señor, cuando no nos han entendido. Hablen fácil, allanen el lenguaje, busquen palabras, busquen ejemplos, busquen metáforas, comparaciones, analogías para hacer fácil. Y el tercer subpilar de la conciencia del auditorio es la actitud sostenida de atención al auditorio. No bajen la energía, no bajen las ganas, estén permanentemente atentos al auditorio, concentrados como un neurocirujano que lleva 17 horas de operación al cerebro. No se puede distraer porque simplemente mata al paciente. Así hay que estar cuando se habla en público. Conciencia, nada en la mente que nos aleje de los demás. Bien, entonces vamos a cerrar este episodio de cómo hacer una presentación de impacto con algo no menos importante y para mí valiosísimo en la mejora continua, es el que después de hablar en público evaluemos lo que hemos hecho. Mire que es una práctica que yo hago. Yo termino de hablar y subo al carro y lo primero que hago en un blog que tengo en mi maleta, anoto cómo me fue, con palabras cortas, cómo me fue. Me fui bien, no debí decir esto, qué me pasó acá, me olvidé decir tal cosa. Lo pongo, ¿para qué? Para que esa evaluación inmediata, fresca en el momento. Si le pido a uno que me ha acompañado que lo haga, mejor todavía. Pero yo me estoy evaluando, no dejo de hacerlo porque inmediatamente con el solo hecho de hacer esa evaluación ya estoy corrigiendo. Entonces la próxima vez va a ser mejor el desempeño que yo tenga cuando hable en público. Recuerden que entonces, sean ustedes estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría que tienen que exponer en público ante sus compañeros, ante los profesores, si tienen que defender una tesis, si están ustedes en un comité de los que se reúnen semanalmente y tienen que levantar la voz para decir lo que tienen, la parte que se les encargó a ustedes, prepárense, no dejen de hacerlo, prepárense, no dejen todo al azar, no dejen a la espontaneidad en el momento, porque se van a dar cuenta, la gente, el auditorio, se va a dar cuenta que ustedes no se han preparado, como se van a dar cuenta cuando se han preparado, se va a dar cuenta que ustedes los respetan, que se han preparado para ellos, que los que traen lo están trayendo para ellos. No es menos cierto que la palabra presenta viene de presente, y un presente es un regalo, y un regalo no puede ser cualquier cosa que compramos en el grifo de la esquina. Un regalo es algo pensado para la persona a la que le estamos regalando, en este caso para nuestro público. Regalémosles entonces lo mejor de nosotros. Bueno, amigos, hasta la próxima semana, en que seguiremos tratando todo lo que nos interesa para comunicarnos mejor. Porque comunica siempre. Recuerda, todo comunica siempre. Es momento de despedirnos, pero no de detener nuestro crecimiento como comunicadores. Recuerda que cada interacción comunicativa es una oportunidad para aplicar lo aprendido en Comunica Siempre. Hasta la próxima y que tus palabras sigan impactando positivamente. Comunica Siempre es una producción de Audio Imagen Producciones y Lertora Consultores. Todos los derechos reservados.